Uno de los múltiples motivos de agradecimiento que tengo con la universidad es darme la oportunidad de hablar en esta ocasión de un tema que para mí es apasionante, que es la historia constitucional de México. Eh, Gracias a la universidad y en esta ocasión gracias a la Coordinación General de Difusión Cultural, puedo adentrarme en un tema no solo por sí mismo es apasionante, sino que en estos momentos en los que los temas constitucionales están en boga de todo el mundo y en boca de todo el mundo, volver la vista atrás y ver qué pasó en la historia de los 2 siglos constitucionales que tiene México es muy importante. Con el paso del tiempo uno pierde esa idea de que los buenos eran unos y los malos eran otros. La realidad es que eran unos mexicanos que pensaban de manera honesta, frente a otros mexicanos que de manera igualmente honesta pensaban de otra manera y que fueron buscando caminos muchas veces paralelos y muchas veces contradictorios para llegar a la formación y la consolidación del Estado mexicano. Hablar del derecho siempre es muy importante. El mundo se divide en 2 tipos de normas y de leyes, las naturales y las jurídicas o las de la conducta. Las leyes naturales se cumplen forzosamente de manera indispensable y sin duda. Una ley natural de Newton, si pensan las condiciones, tiene que pasar forzosamente. En cambio, las leyes jurídicas tienen el supuesto de que se pueden cumplir o no cumplir. Pero la salvedad es que si no se cumplen, hay una sanción. Entonces, el supuesto que nos hablaba Kelsen de que la ley natural se tiene que definir si A es, tiene que ser B, o sea, si suelto un objeto en el espacio, tiene que caer. En la ley jurídica, si A es, no matarás, tiene que ser B, no mates. Pero si B no es, si matas, tiene que ser C, tiene que haber una sanción. Esto hace que el mundo jurídico sea mucho más complejo y sea mucho más rico en los análisis que se pueden hacer. Es muy difícil definir los valores absolutos. No se puede definir lo que es la justicia, no se puede definir lo que es la belleza, no se puede definir lo que es la bondad. Pero lo que sí tenemos todos los seres humanos es una inercia natural, una vocación a buscar lo bello, a buscar lo justo, a buscar lo bueno y a rechazar lo injusto, lo feo y lo desagradable. Esta atracción y este rechazo ha ido cambiando con las épocas y cambia con los lugares. No es lo mismo el mismo concepto de belleza que tenían los egipcios con las figuras hieráticas de los faraones, paso a Grecia ya con la figura, las esculturas con movimiento, a las esculturas modernas o la pintura moderna. Y lo mismo pasa el concepto de belleza que se puede tener en México en este momento o que pueden tener los hindúes o los chinos en este momento. Eso pasa mucho más con los jóvenes. Los jóvenes de diferentes partes del mundo siempre están con esa inquietud por modificar y por adelantar, pero siempre con búsquedas paralelas y búsquedas sistemáticas hacia diferentes rumbos. Por eso unir el derecho con la historia para mí me parece apasionante. Decía Joseph Ortolán a finales del siglo XIX que todo jurista tiene que ser historiador y todo historiador tiene que ser jurista. El derecho es verdaderamente la regla fundamental por la que el hombre se guía. El derecho surge, las normas de conducta surgen desde que 2 seres humanos, un hombre y una mujer, se reúnen alrededor de una hoguera o un grupo humano se reúne alrededor de una hoguera y forman unas reglas de división del trabajo y de cómo se van a comportar en sociedad. Pero esto va cambiando cuando aumenta el número de integrantes de la comunidad y cuando se empiezan a dar esas funciones de poder en el grupo. Y entonces esas normas que al principio son indiscriminadas, una misma norma tiene contenido de convencionalismo social, normas jurídicas, normas religiosas, normas morales. Con el paso del tiempo se va dividiendo, se va separando y llegamos a Roma cuando aparece la noción moderna del derecho, cuando esa norma que se tiene que cumplir no se cumple y cae la sanción. Eh, Surge fundamentalmente con el derecho civil. En la Edad Media habrá que incorporar las normas de derecho penal
como César Bonecaria, el Marqués de Beccaria, cuando ya se establecen estas normas que se tienen que respetar y la forma de aplicar las penas. Curiosamente, la parte más importante del derecho, el eje del derecho es la Constitución, es el derecho constitucional y sin embargo es del último que apareció. El derecho constitucional aparece realmente en la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Antes había intentos de normas supremas. Las primeras que se registran es en la Inglaterra, cuando Ricardo Corazón de León se va a la cruzada y deja como regente a su hermano Juan, que como la tradición y las normas de la época implicaban, el heredero heredaba la corona y heredaba todos los bienes, y el segundón no tenía nada de bienes materiales ni de poder en el ejercicio del manejo del reino. Esto hacía que el segundón, su hermano Juan, fuera conocido como Juan sin tierra. Cuando Juan sin tierra se llega, se ve con las manos, con el poder en sus manos, quiere adquirir cierto poder económico y político frente a los señores feudales. Entonces los señores feudales se rebelan y lo obligan a firmar una carta, que es una carta pequeña en la que les reconoce los derechos. Por eso se llama la carta parva, la carta pequeña. Esto les parece insuficiente a los señores feudales y lo vuelven a presionar y entonces hay un documento mucho más amplio, mucho más preciso, que es la Carta Magna. Por eso muchas veces se habla de las constituciones como la Carta Magna, haciendo referencia a esa obligación o esa orden que le impusieron los señores feudales a Juan sin tierra para que respetara sus derechos. Ahora, ¿qué es una constitución? Si decimos, no en el aspecto jurídico, ¿qué es una constitución? Constitución es lo que está hecho. Si decimos la constitución de una mesa está hecha de un tablero de madera con cuatro patas. O si hablamos de la constitución de una pluma, estamos hablando de un instrumento de plástico por el cual tiene un cartucho dentro. Constitución es algo como está hecho. Por eso el término constitución se aplica a estas normas supremas de los estados que nos determinan qué es el estado, cómo va a ser el estado y cómo tiene que funcionar el estado. Eh, hay, no hay que confundir la constitución con el sistema constitucional. Constitución es el eje del sistema constitucional, pero un sistema constitucional es mucho más rico y más amplio y con más posibilidades de regular la vida social que la Constitución. Frente a una Constitución expedida, hay interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Supremo, hay interpretaciones legislativas, hay leyes secundarias, hay análisis de los juristas, de la doctrina, de la academia, y hay costumbres jurídicas que se van aplicando y eso hace que el sistema constitucional sea mucho más rico y sea mucho más prolífico que el hecho mismo de una constitución. Sin embargo, es muy importante saber cómo surgen y cómo terminan las constituciones, porque las constituciones, como un documento jurídico fundamental, no es solamente un documento jurídico, es un documento jurídico, es un documento político, es un plan de trabajo, es un proyecto a futuro y sobre todo recoge la idiosincrasia de lo que ha venido pasando durante los antecedentes en ese país, en ese conjunto humano, en esa sociedad. Carl Smith nos define la Constitución, yo creo que de manera brillante. Dice que toda Constitución tiene cuatro elementos, no físicamente, sino las normas constitucionales tienen cuatro funciones distintas. Primero, hay una parte absoluta de la Constitución, que es esa parte que si se modifica la esencia del Estado. Por ejemplo, la forma de Estado, si de un Estado federal pasamos a un Estado central, la forma de gobierno, si de monarquía pasamos a república o si de un régimen parlamentario pasamos a un régimen presidencialista, eso modifica la esencia del Estado. Si hay garantías individuales, si no las hay, si hay garantías sociales o no las hay. Todo eso es la parte absoluta de la Constitución. Luego hay una parte relativa que es muy importante y por eso está en la Constitución,
pero que no forman parte de la parte absoluta. El número de diputados, el número de senadores, el número de magistrados del Tribunal Supremo, sesiones de la Cámara, sesiones del Senado, todo esto es importante y está en la Constitución, pero si se modifican, no afectan a la esencia del Estado. Luego en la Constitución hay una parte muy importante, que es la parte ideal. Toda Constitución es un proyecto político y como proyecto político, sobre todo en las constituciones que tienen preámbulos, hay una definición de lo que quiere lograr el Estado, cómo lo quiere lograr y hacia dónde va. Tenemos ejemplos históricos muy importantes sobre esa parte ideal de la Constitución. La Constitución alemana del 49 establecía que la unión de las dos Alemanias, la federal y la democrática, era un fin a lograr por el Estado alemán. No era realidad, pero era un proyecto. La Constitución guatemalteca de 1940 establecía que Belice tenía que pasar a ser parte del territorio guatemalteco, cosa que no sucedió, pero era una parte ideal de la Constitución. En Bolivia, el tener una salida al mar es una parte ideal de la Constitución porque lo establece como una finalidad del Estado boliviano. Y luego hay una parte no escrita de la Constitución. Hay dos mundos jurídicos distintos, que es el escrito, que maneja casi todo el mundo, y el no escrito, que es el inglés, fundamentalmente el inglés. Pero en la parte del mundo romano, que tenemos constituciones escritas, hay una parte no escrita, según decía Smith, y yo creo que tenía toda la razón, que son esas normas de comportamiento jurídico de los actores políticos que sin estar escritos, los actores políticos consideran obligatorias y las respetan y las llevan a cabo. Por ejemplo, en el caso de México tenemos hasta el año 2000 que el presidente de la República al mismo tiempo era el jefe de los gobernadores de su partido o era jefe del partido político que lo había llevado al poder y era el que determinaba la estructura de las cámaras de diputados y de senadores con los candidatos que se presentaban a la presidencia de la República. Entonces, estas partes de la Constitución las tienen todas las constituciones en mayor o menor grado y en mayor o menor porcentaje. Pero toda constitución tiene una definición del Estado, tiene unas normas de funcionamiento del Estado, tiene un proyecto político del Estado y además tiene el ideal social de ese Estado. Por su parte, Fernando Lasalle nos hablaba de que, bueno, que esto que dijo después Smith es verdad, pero que una constitución tiene que responder a los factores reales de poder. Si hacemos una constitución ideal, extraordinariamente bien hecha, bien pensada, bien redactada, pero que no responde a los factores reales de poder, esa constitución no podrá funcionar y no será válida. Él nos ponía el ejemplo del Estado prusiano, del era prusiano, y dice que si toda la estructura gubernamental están en un momento dado en el Teatro Real asistiendo a una presentación de una ópera. Ya hay un terremoto o un incendio y se cae el techo y mueren todos. Muere el rey, la reina, los herederos, el gobierno, mueren todos. ¿Desaparece el Estado prusiano? Él dice que no, que esas personas que faltan serán sustituidas por otras y que lo importante es la función que tenían que pueda ser suplida y pueda ser restablecida. Será una crisis terrible, será una tragedia, pero el Estado prusiano continuará existiendo. Y por el contrario, ya en aquella época las posiciones de Marx estaban recorriendo toda Europa como un fantasma, como él mismo decía. Si en ese mismo Estado prusiano, por arte de magia, desaparece el proletariado, desaparecen los capitalistas o desaparecen los campesinos, desaparece el Estado prusiano. Esos factores reales de poder que tienen y que se forman en equilibrio, si se pierde ese equilibrio, estaremos frente a un Estado distinto al que había antes. Por eso, él dice que es fundamental lograr que una constitución o hacer que una constitución tenga ese equilibrio entre los factores reales, que cuando se rompe la esencia del Estado. Y lo tenemos claramente. Por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, los alemanes en Weimar
expiden la Constitución de Weimar. Una constitución extraordinariamente bien escrita, una constitución muy bien pensada, muy bien redactada por los mejores juristas de su época, pero que no sirvió para equilibrar los factores del poder de esa sociedad rota por la derrota que habían tenido en la Primera Guerra Mundial. En cambio, hay constituciones muy mal hechas o constituciones que no reúnen esas características y que tienen fallas legislativas, hasta gramaticales, pero que sí logran equilibrar esos factores reales de poder y que hemos visto que han funcionado por muchísimo tiempo. Como podríamos hablar de la Constitución mexicana de 1917, que fue hecha fundamentalmente por líderes militares y actores sociales, en una mayoría. Solamente había un 25% de abogados y un 25% de militares, y el resto eran profesiones no cercanas ni mucho menos al derecho. Y que sin embargo supo captar esa necesidad que tenía el pueblo mexicano después de la Revolución Mexicana a tener esta estructura jurídica que nos ha gobernado hasta ahora. Entonces, lo podemos definir como ese conjunto de normas heterónomas, es decir, dictadas por una autoridad que tiene la facultad de hacerlo. En los estados modernos, evidentemente, que son los poderes legislativos. Bilaterales, siempre una norma jurídica se da entre dos personas. Uno de nosotros, en la soledad absoluta de nuestros cuartos, no podemos tener una relación jurídica. Podemos tener algún otro tipo de relación siempre y cuando estemos en contacto con el exterior. Y luego coercibles, o sea que pueden ser sancionadas si no se cumple con ellas. Teniendo en cuenta esta definición de derecho, ¿cómo podremos definir al derecho constitucional? Entonces, el derecho constitucional es ese conjunto de normas heterónomas, coercibles, bilaterales, que tienen un objeto específico, que es regular la estructura del Estado, su funcionamiento y su relación con los particulares. Esto hace que el conjunto de normas constitucionales sea muy rico, incida en toda la actividad del ser humano y sobre todo que sea el eje para todas las demás ramas del derecho. Porque el derecho en este sentido es la única obra de del talento humano que acompaña al hombre desde antes de nacer. Cuando uno es concebido antes de nacer, ya es una fuente de derechos y obligaciones hereditarias de protección de múltiples facetas, hasta después de muerto. Una vez muerto, su voluntad a través del testamento tiene que ser respetada. Esto no pasa con ninguna otra actividad, ni cultural ni artística, que solamente funcionarán durante la vida del ser humano o en parte de la vida del ser humano, no con esta amplitud que tiene el derecho. ¿Cuándo surgen las constituciones en el mundo? Ya hemos hablado de esas dos, pero ¿cuándo llega al mundo hispano la constitución? ¿Cuáles son los dos primeros ejemplos que tenemos para México de los sistemas constitucionales? Tenemos, antes de que México fuera México, dos ejemplos de constituciones impuestas. La primera es la de Bayona de 1808. Aquí hay que hacer referencia a lo que estaba pasando en Europa. Napoleón, 4 años antes, se había coronado emperador en el sentido medieval del imperio, que estaba por encima de los reyes, y había organizado todos los reinos europeos sometidos a él. Había colocado a sus hermanos en todos los reinos y a sus mariscales en los otros, y con esto tenía un esquema del emperador y de todos los demás reyes sometidos a la voluntad imperial. El enemigo de Francia era Inglaterra, y Napoleón consideraba a Portugal un aliado de Inglaterra. Como Inglaterra era la dueña del mar, no podía atacar Portugal por mar, porque no tenía la fuerza suficiente. Entonces le pidió permiso a uno de los más ineptos reyes españoles, que hay muchísimos, pero este y el hijo,
hacían gala de su estupidez, a Carlos IV de atravesar España para atacar Portugal. Carlos IV le da el permiso, las tropas francesas entran en España y cuando están en España dicen que no se van. Y se quedan en España, atacan Portugal, la corona portuguesa se va a Brasil y en España hay una sublevación popular. Él secuestra a Carlos IV y al príncipe de Asturias, que sería Fernando VII, se los lleva a Francia, al sur de Francia, a una ciudad de Bayona, donde con exceso de lujo y de atenciones los obliga al padre a abdicar en favor del hijo, al hijo en favor de Napoleón, y Napoleón lo hace en favor de su hermano José, que es formalmente proclamado rey de España con el nombre de José I. Para legitimar esta traición a su promesa de solamente pasar para llegar a Portugal y esta usurpación del poder real español, reúne a los nobles que estaban en España, a los que pudo capturar y llevar a Bayona, para que dieran su visto bueno a un estatuto provisional, el Estatuto Provisional de Bayona. Es el primer texto constitucional del mundo hispano. Eh, Fue redactado en francés, pero traducido al español y fue impuesto a todo el imperio español. Como la Nueva España en aquel momento pertenecía al imperio español, es formalmente el primer texto constitucional que rigió en la Nueva España. ¿Qué características tenía el Estatuto Provisional de Bayona? Bueno, era una constitución monárquica en la dinastía de los Bonaparte, era una constitución centralista, no era federal, era una constitución hereditaria, era un sistema constitucional moderado, no era absoluto, y con una representación de regiones y de ciudadanos que la hacía mucho más democrática que la costumbre y que la estructura monárquica de los Borbones. Pero que sin embargo, para los españoles esto les parecía una usurpación, una imposición, y se levantaron en contra de la Constitución de Bayona. 2 años después, eh, la incipiente organización política española. Hay que recordar que la estructura política española fue terminada por la invasión francesa. El rey y el heredero estaban presos en Francia. Las consultas territoriales estaban abolidas. No había regencia. No había estructura gubernamental. La sublevación contra los franceses fue una sublevación popular al margen de la estructura militar. Posteriormente, los militares españoles la apoyarían. Entonces, las diputaciones provinciales españolas ven la necesidad de reunirse para recuperar el poder español. Y se reúnen en Cádiz en 1810, 2 años después, en unas sesiones que durarán 3 o 4 años, de la cual resultará la Constitución de Cádiz. Los celos de los españoles para no reconocer la importancia que tuvo Bayona, porque si Bayona es verdad que fue una constitución impuesta, no vigente, no válida, no eficaz, todos los epítetos que le queramos dar, sí les demostró a los españoles la ventaja de vivir en un régimen constitucional. Yo creo que si no hubiera sido por Bayona, los españoles no se hubieran dado cuenta de la enorme ventaja que es vivir en un sistema constitucional. Y entonces, como no quisieron reconocer, primero, ni ninguna influencia inglesa del parlamentarismo, que ya estaba en boga en Inglaterra, ni la convocatoria francesa a un sistema constitucional, en la convocatoria a Cádiz, aquí piensan una imagen absurda, se basan en una presunta dinastía vasca del siglo XI, en el que los vascos tenían una monarquía limitada, muy jalado de los pelos, pero en base a eso es que se reúnen en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz?
porque Cádiz es una pequeña península en el sur de España que en aquella época solo tenía una carretera de unión entre la ciudad de Cádiz y el resto de la península, lo cual hacía que ese conducto, esa carretera, sí pudiera ser defendida por los españoles. Cualquier otra ciudad de España, más grande, con más extensión, con más puntos de ataque, podía haber sido tomada por los franceses. En cambio, que Cádiz no podía. Y Cádiz estaba rodeada del mar, y el mar era inglés. Entonces, por mar tampoco la podía atacar Napoleón. Entonces, pues en eso se reunieron en Cádiz y durante 2 años estuvieron discutiendo. Y el 19 de marzo de 1812 proclaman la Constitución de Cádiz. Es No es significativo, pero es un dato que el día que se proclama la Constitución de Cádiz es el día de San José. Por eso es conocida como la Pepa. Cuando vemos una novela costumbrista del siglo XIX y los liberales mueren en el paredón gritando viva la Pepa, quieren decir viva la Constitución Liberal de 1812. Pero bueno, se proclama la Constitución Liberal, que es la primera constitución en castellano, porque la de Bayón había sido redactada en francés, aunque traducida, que le da al imperio español una estructura jurídica y una limitación al poder real. Sin embargo, la Constitución de Cádiz, con las inmensas ventajas que tuvo para el imperio español y para la vida de los españoles, tuvo, pues, desde mi punto de vista, dos gravísimos errores que quizá estaban conscientes, pero que la estructura misma de las Cortes de Cádiz no les permitieron entrar al fondo. No pudieron discutir ni la forma de Estado ni la forma de gobierno. No se discutió en Cádiz si España debía de ser un régimen central o un régimen federal. El no haberlo hecho en Cádiz ha traído unas consecuencias nefastas para la historia española. Tuvo que esperarse más de un siglo para que la Constitución republicana de 1931 hablara de esa posibilidad de una república federable. Con el régimen de Franco se volvió atrás y actualmente hay este sistema de autonomías que crea muchísimos problemas, pues cada autonomía tiene un estatuto distinto de derechos y obligaciones, lo cual hace un sistema verdaderamente de rompecabezas y vemos permanentemente en la prensa las discusiones y los problemas territoriales que tienen en España. Vascos, catalanes, gallegos, que siempre están luchando por obtener un tipo de garantías y de derechos distintos a sus vecinos. Y tampoco discutieron la forma de gobierno. No se discutió la posibilidad de que España fuera una república, cosa que ya lo había habido en Francia, la primera república francesa, y ya pasaba en Estados Unidos. El poder de los conservadores, a pesar de ser una constitución liberal, en Cádiz, impidió que se entrara a esa discusión. Por otro lado, no se separó la iglesia del Estado, pero se le quitó poder a la iglesia, desaparece la Inquisición y sobre todo desaparecen los virreinatos, o desaparece la figura del virrey. Esa figura del virrey, si el virrey era absoluto, los virreyes los virreinatos también lo eran, se convierte en unos capitanes generales políticos, sí designados por el poder central, por el rey, pero ya con características más limitadas en las colonias. Este es el esquema que se da en Cádiz y en Bayona con estas dos constituciones impuestas, que fueron muy importantes, sobre todo para que las colonias de América se dieran cuenta de lo que estaba pasando en la metrópoli, les estaba afectando a ellos y les estaba abriendo, por supuesto, un camino nuevo hacia la vida independiente y en general. Mientras esto pasa en Europa, ¿qué pasa en las colonias, fundamentalmente en la Nueva España? En 1810, el Miguel Hidalgo da el grito de independencia en Dolores Hidalgo el 16 de septiembre. En unas declaraciones que sí
ataca al mal gobierno, al gobierno francés, declara la fidelidad a Fernando VII, el rey legítimo, y, y no se habla de independencia, pero sí se habla ya de una idiosincrasia, de unas particularidades de la Nueva España. Eh, en 1810 se da el grito de independencia, sale Hidalgo con sus seguidores a Totonilco, enarbola la imagen de la Virgen de Guadalupe y se va rumbo a Guadalajara. Y en octubre de ese año expide un bando, que no es una constitución, pero sí tendría esa parte dogmática de una constitución, que es tres puntos esenciales, tres puntos importantísimos para la vida, sobre todo de aquella época. El primero termina con la esclavitud. Ya lo había hecho 4 años antes Haití, que se independiza de Francia y termina con la esclavitud. Con Miguel Hidalgo termina con la esclavitud y termina con las alcabalas. Las alcabalas eran unos impuestos locales que habían establecido las reformas borbónicas de Carlos III, que incrementaban el peculio del gobierno, pero afectaba a la ligereza y a la posibilidad de desarrollo económico de las regiones y de la colonia. Con las reformas borbónicas, Miguel Hidalgo, que era un cura del centro del país, de lo que ahora es el estado de Guanajuato, había sido afectado en su peculio por las reformas borbónicas. Entonces, independientemente sin menoscabar sus ideas liberales, él estaba resentido con las reformas borbónicas. Y entonces, por eso, en su primer bando, en este bando, establece la posibilidad de terminar con esto. Es muy importante esto porque el primer país continental que termina con la esclavitud es México. Porque, por ejemplo, España, con Cádiz, había terminado con la esclavitud, pero para la metrópoli. Los esclavos españoles ya no existían, pero no para las colonias. Las colonias de España terminaron con la esclavitud con la Primera República en 1873, cuando Emilio Castelar, presidente de la Primera República, termina con la esclavitud. eh, Dado que la presencia de los esclavistas de Puerto Rico, de Filipinas y de Cuba era tan importante que impidieron que la esclavitud terminara en las colonias. En el resto de América se tardó mucho más. Hasta Simón Bolívar, el gran libertador de América del Sur, no se atrevió a terminar con la esclavitud. Expidió cuando termina la independencia de la Gran Colombia, expide una ley de los vientres libres, que quiere decir que los esclavos seguirán siendo esclavos hasta su muerte, pero las esclavas que estén embarazadas, ya sus hijos nacerán libres. Esto hizo que una multitud de esclavos de Centro y Sudamérica vinieran a México, porque aquí ya existía esa libertad. Entonces, con Hidalgo empieza esa etapa preconstitucional de México. Tuvimos dos constituciones impuestas y ahora empezamos con una serie de documentos preconstitucionales que van encauzando, orientando a los deseos de los mexicanos para su futuro. Lo primero que tenemos es este documento de Miguel Hidalgo, el bando de Guadalajara. 2 años después, López Rayón, Ignacio López Rayón, que para mí es uno de los mayores héroes de la guerra de independencia, no suficientemente reconocido, el único abogado, todos los demás o eran sacerdotes o tenían algún tipo de actividad liberal o de trabajo, era el único que tenía de estudios de derecho, expide unos elementos constitucionales de lo que debe ser el Estado mexicano. López Rayón, que había sido secretario particular de Hidalgo, era el más culto desde mi punto de vista de ellos y gozaba por lo mismo de la animadversión de muchos de ellos, en particular de Morelos. Tiene en mérito de él también, es el único de los héroes de la independencia que no es apresado y que no es juzgado y que no es ejecutado, porque Guerrero, aunque vive
después de que se consuma la independencia, por una traición es tomado preso y es fusilado, aunque ya no en el periodo de la Guerra de la Independencia. Entonces, con estos elementos de López Rayón, fija los rasgos constitucionales que debe tener el Estado mexicano cuando se forme. 2 años después, y en vista, desde mi punto de vista, de la importancia de los elementos constitucionales, Morelos expide los sentimientos de la nación. Un documento mucho más rico, mucho más elaborado, mucho más pensado, pero que yo creo que es una reacción a los elementos constitucionales de López Rayón. Con estos sentimientos de la nación, Morelos también establece lo que debe ser el Estado mexicano y ya se habla de independencia por primera vez y se habla de la América Meridional. Ya se habla de esa posibilidad de un Estado nuevo distinto al de España, con toda claridad y con toda nitidez. Pero dentro de los estos sentimientos de la nación se establecen una serie de normas del funcionamiento de las fuerzas insurgentes. Y entonces en Chilpancingo se reúne el Congreso de Chilpancingo, que es un congreso nómada, protegido, porque va de una ciudad a otra, de un grupo a otro, protegido por el propio Morelos, y que crea una serie de fricciones entre el Congreso y Morelos y entre las fuerzas armadas y no armadas. El Congreso le quita a Morelos toda la fuerza, aunque le mantiene los cargos de Alteza Serenísima y de siervo de la nación, y Morelos se convierte en una figura decorativa que entra en fricciones permanentes con el Congreso de Chilpancingo y posteriormente con la Constitución de Apatzingán. Interviene y promulga la Constitución de Apatzingán, que es el primer intento verdadero de una constitución auténticamente mexicana, con las características de constitución, aunque no fue vigente, porque si el Congreso era nómada, el gobierno todavía lo era más, y fue más que nada un principio filosófico de lo que las fuerzas insurgentes querían en ese momento. Esto ocasiona que este debilitamiento de la forma de dirigir la lucha armada debilitara a los insurgentes y fueran prácticamente desaparecidos. Entonces entramos en un bache de la lucha armada que prácticamente desaparece. López Rayón logra ocultarse en el estado de Guanajuato y Vicente Guerrero se va a las montañas del estado que hoy lleva su nombre, donde se esconde y todos los demás son apresados y ejecutados. Con esto termina esta etapa de los regímenes eh, preconstitucionales o regímenes previos a la constitución del Estado mexicano. Muchísimas gracias.